Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis, chicos? Espero que estéis todos bien. A ver, voy a intentar subir algunos vídeos para ayudaros con las prácticas o con la asignatura en la medida de lo posible, ¿vale? Entonces, el primero que voy a hacer, que he estado aquí mirando un poquito para ver si os podía ayudar, era esta última práctica del tema de electrónica que teníamos pendiente, que teníais apuntada, que era construir un sensor de humedad, ¿vale? Con la protoboard que os habéis llevado todos a casa, todos los aparatitos, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas nos van a hacer falta para esta práctica? Pues lo primero de todo, cables, ¿vale? Aquí tenemos muchos cables. Nos van a hacer falta, para empezar la práctica, que luego en realidad no es tan necesario, un pequeño pulsador o interruptor, ¿vale? Nos hacen falta los transistores NPN, con uno probablemente nos valga, pero por si acaso dos. Y luego unas resistencias, ¿vale? Una resistencia para que no se nos estropee la lamparita LED de 220 ohmios, que sería esta de aquí. El código sería rojo, rojo, marrón, ¿vale? Rojo, rojo, marrón, 220 ohmios. En el libro aparece 150 ohmios, pero como tenemos de 220, con esa nos sirve perfectamente. Y luego para conectar a la base del transistor una resistencia de 1000 ohmios, ¿vale? 1K ohmios. Son estas dos de aquí. El código de color de las resistencias de 1000 ohmios es marrón, negro, rojo. Marrón 1, negro 0, rojo por 100. 1, 0 por 100, 1000. ¿Vale? Además, el indicador para el sensor de humedad, que es esta lamparita, este diodo LED. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser poco a poco hacer primero este primer circuitillo que viene aquí en el libro básico para ver si nos funciona el diodo LED con el interruptor, y luego cuando lo tengamos ya hecho pues nos vamos a pasar a hacer el sensor de humedad, ¿vale? Utilizando el transistor. Yo lo voy a hacer sobre esta plaquita que tiene ya conectada la placa de Arduino. Esta no nos sirve para nada para el tema siguiente, entonces vosotros lo hacéis solo con el protoboard y aquí del más y al menos lo sacaríais a la pila. Yo no tengo pila en casa, pero esto me va a servir al conectarlo al ordenador, me va a servir para darle una corriente de 5 voltios. Las pilas de petaca que vosotros tenéis son de 4,5 voltios, con lo cual es muy parecido, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la práctica. Voy a ir colocando poco a poco todas las piezas y explicándoos cómo lo hago, ¿vale? Aquí. Vale, pues lo primero de todo, conectamos. Vamos a empezar desde el positivo y vamos a llevar un cable desde la fila del positivo hasta una fila cualquiera, por ejemplo, la fila 22. ¿Vale? Hasta la fila 22. Ahí, como esta es la carga positiva, va por ahí, pues vamos a conectar el lado largo del diodo LED. Desde el 22, con el largo, pasamos, por ejemplo, al 20. Ahí le vamos a poner la resistencia para que no se estropee el diodo LED. Tenemos nuestra resistencia de 220 ohmios y la conectamos ahí. La resistencia la llevamos, por ejemplo, y lo de las filas da un poco igual, de la 20 a la 16. Ahí conectamos el interruptor. Y el interruptor, ahí está bien colocado. El interruptor, al apretarlo, me va a conectar cuando yo le pulse el 16 con la 14. Y ahora ya pasamos a la 14, lo llevamos al menos. Y ya está hecho el circuito sencillo con un pulsador del diodo LED. Esto ya lo habéis hecho en clase, deberíais de saber hacerlo todos, ¿vale? Es un repaso de una práctica que hemos hecho. Lo he conectado con el cable al ordenador, es lo mismo que conectarlo a la pila. Y vemos a ver si funciona.
y no funciona nada. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito por qué. A lo mejor es que hay algo que no está bien conectado. Más largo. Y a ver por qué no va. Me está dando contacto, pero no funciona bien del todo. ¿Vale? Vamos a ver por qué. Debe de haber algún... Ahí. ¿Vale? Debe haber alguna pieza que no hace muy bien contacto. En cualquier caso, la lámpara funciona. ¿Vale? Vamos a hacer ahora la siguiente práctica. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos este circuitito, pues hemos comprobado que funcionan regular, pero sí que funcionan, pero hay alguna cosa que no me está haciendo aquí bien contacto. Vale, no sé cuál es la que me está fallando, la verdad. No sé. Yo creo que es el interruptor este, que está un poco regulero. Bueno, en cualquier caso, comprobamos que funciona nuestro diodo LED. ¿Vale? Quitamos el interruptor y vamos a pasar a hacer la segunda parte de la práctica, la parte que es el sensor de humedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues a este circuito lo que vamos a hacer va a ser añadirle un transistor que a través de la base, que es la patita de en medio, le añada un poquito de corriente. En el momento en el que le llegue un poquito de corriente a esa base, haga que funcione todo el circuito y pueda encenderse la lamparita LED. La corriente la vamos a dar cuando conectemos los cables que tenéis por ahí sueltos junto con el agua, ¿vale? El agua transmite la electricidad un poquitín. Entonces vamos a montarlo tal cual viene indicado en el libro y podemos hacer así la actividad. ¿Vale? Entonces, tenemos el diodo LED conectado al positivo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle la resistencia en otra clavijilla. Pasamos con esta resistencia desde la fila 20 hasta, por ejemplo, la 16. Y ahora ahí le vamos a conectar el colector de nuestro transistor, ¿vale? Entonces el transistor le colocamos orientado así, con la parte plana mirando hacia ese lado, para que sea el colector el que se conecte a la resistencia, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues llevamos a la tierra, al negativo, el emisor del transistor, ¿vale? Y a la base, a la parte del medio, lo que vamos a hacer va a ser conectarle una de estas resistencias de 1000 ohmios, ¿vale? Entonces conectamos a la base del medio. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Ahora es donde viene la parte un poquito más, entre comillas, mágica, ¿vale? Es decir, que vamos a conectar a través de este cable suelto y otro cable que le vamos a llevar... Entonces, no pasa nada. Del cable con la pata que le va a llegar a donde teníamos la pata larga del LED, ahí tenemos estos dos cables sueltos. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues de momento no pasa nada. En el momento en el que estos dos tengan un poquito de corriente, ¿vale? Tengan un poquito de contacto, esa corriente va a ir por aquí a través de esta resistencia un poquitín a la base del transistor, el cual la va a amplificar y va a hacer que llegue hasta el diodo LED, el cual se encenderá. Esa poquita de corriente la vamos a conseguir si ponemos un poco de agua, si esos dos cables están haciendo contacto con algo de agua. Entonces vamos a ver si nos funciona.
tenemos aquí el vasito con agua, ¿vale? Y ahora, ayúdame, Lara, cielo. Y ahora vamos a poner esos dos cables metidos dentro del agua. Y va a ver si haciendo eso se nos enciende la lamparita LED. Lo siento que no se ve. Y ahí vemos que efectivamente la lámpara LED, si los cables están en contacto con el agua, se encienden, ¿vale? Mirad, dejamos así los cables hacia abajo y vemos que si no tocan el agua no pasa nada. En el momento en el que subo y tocan el agua, dejan pasar la corriente y se enciende el LED. ¿Vale? Voy a bajar un segundito las persianas para que lo veáis un poco mejor. Así. ¿Vale? Así se ve un poquito mejor. Como podéis comprobar, ahora el LED está apagado. En el momento en el que los cables que habíamos puesto antes sueltos hacen contacto a través del agua que transmite ese poquito de corriente, se nos enciende el diodo LED. Esto es lo mismo que tener en casa o en un taller o en algún sitio un sensor de humedad y que cuando haya agua se inunde algo, pues se encienda la alarma con la luz roja o salte directamente la alarma con el nino, 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 nos vamos a inundar. Bueno, espero que os haya podido ayudar un poquito, ¿vale? Y espero también, por supuesto, que estéis todos bien y pasando unos días tranquilos, ¿vale? Intentaré para el siguiente tema o realizar algún vídeo o tener alguna clase en streaming online a través del canal de YouTube, ¿vale? Cuando tengáis la práctica hecha, en este caso, pues además de intentar hacerla con el Crocodile, me gustaría que le hicierais una foto a vuestra práctica acabada y me la subierais al Google Classroom, al portfolio, ¿vale? Bueno, un abrazo para todos y estamos en contacto, ¿vale? Adiós, chicos, hasta luego.